Bueno, un saludo para todos los que nos están oyendo también en remoto. Agradecer, por supuesto, la invitación a este evento y la idea es hacer visible este tipo de patologías que pues tanto afectan a pacientes y familias en nuestro país. Va a ser un día muy nutrido y por lo tanto pues vamos a empezar con las generalidades. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Y la primera parte que quiero hablar es que Colombia tiene una ley de enfermedades huérfanas y es fundamental entender entonces que para clasificarse como enfermedad huérfana en Colombia hay que cumplir 4 requisitos básicos. El primero tiene que ver con la frecuencia de la enfermedad, o sea que tiene que tener una frecuencia menor a 1 en 5.000 personas y tiene que cumplir con otras 3 características que muchas veces son más difíciles de cumplir, que son que ponga en riesgo la vida, que sean crónicas y que sean discapacitantes. Entonces, estas 3 características van a ser fundamentales para que puedan entrar en la lista del Ministerio de Salud. ¿Quién puede proponer una enfermedad para el listado? Cualquier ciudadano colombiano, pero principalmente las asociaciones científicas y ojalá en unión con las asociaciones de pacientes. Si se cumplen estas 3 características, puede entrar en la lista y hoy vamos a ver, por supuesto, que las mucopolisacaridosis ya están en el listado de 2.198 enfermedades del Ministerio de Salud. Vamos a ver que las enfermedades raras o huérfanas, así es como se llaman aquí en Colombia por la ley 1392, van a tener que cumplir la frecuencia de menor de 1 en 5.000, pero también consideramos que hay otras que son ultra raras, o sea que cuando una enfermedad tiene una frecuencia menor a 1 en 50.000, pues va a ser considerada como ultra rara. Por supuesto, cuando una enfermedad tiene tan baja frecuencia, es muy difícil que alguien investigue en ella, porque seguramente que esa inversión va a ser muy difícil de ser luego revisada. Aquí quiero poner en discusión el nombre de la enfermedad, ¿no? Llamar a las enfermedades raras o huérfanas en ciertos momentos es doloroso para la familia y además que le digan a uno que su hijo tiene una enfermedad ultra rara es todavía peor. No hemos podido cambiar la nomenclatura, pero ojalá lo pudiéramos hacer en el futuro. No en todos los países se considera la misma frecuencia. Esto tendrá que ver con el tamaño del país, con la cantidad de personas que hay, tendrá que ver con las políticas públicas y qué tanto impactan las enfermedades raras en cada región. En Estados Unidos se considera una enfermedad huérfana la que tiene menos de 200.000 pacientes en todo el país. En Europa, en donde nacen muy pocos niños y los tratan de proteger de todas las maneras, será una frecuencia de 1 en 2.000, o sea, es una frecuencia mucho mayor y, por supuesto, lo que quieren es proteger esos niños. Japón, fíjense que funciona muy parecido a Colombia, con una frecuencia similar de 1 en 5.000. Cuando enfrentamos una enfermedad huérfana, nos tenemos que basar en nuestra ley, la 1392. Aquí hay que anotar que Colombia realmente fue pionero en la región en generar una ley que en los siguientes años muchos países han tomado también esa iniciativa. La ley se toma, y creo que aquí tiene mucho que ver las mucopolisacaridosis, se toma yo creo que por 2 razones básicas. La primera era la probabilidad de que el sistema no sea sostenible financieramente si continuamos incluyendo medicamentos de tan alto costo. Así que cuando empiezan a aparecer las infusiones para mucopolisacaridosis y para otras patologías, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro de Salud, tratan de contener el gasto. Y parte de la ley lo que busca efectivamente es eso, contener el gasto. Y la otra razón fundamental por la cual tenemos una ley en Colombia es todo el trabajo que vienen haciendo las asociaciones de pacientes para promover este tipo de enfermedades, para promover que estas pacientes tengan la posibilidad de tener una mejor calidad de vida y por lo tanto esa motivación y esa presión que ejercieron lograron que nuestro Congreso aprobara una ley de enfermedades huérfanas. Es fundamental entender las 3 partes de la ley. La primera parte tiene que ver con el Registro Nacional de Enfermedades Huérfanas, algo que cuando salió no se sabía dónde se iba a poner, quién lo iba a manejar.
finalmente el ministerio toma la decisión de incluir las enfermedades huérfanas dentro de su sistema de vigilancia nacional y las incluye como un evento más del Civigila. Recuerden que en Colombia tenemos más o menos unos 60 eventos de notificación obligatoria. Y esa notificación, que ya lo estoy diciendo, es obligatoria para cualquier persona que trabaja en salud. Entonces, debe hacerse al Civigila cuando encontramos un paciente que tiene una enfermedad huérfana. Esto nos permite, por supuesto, conocer la epidemiología de las huérfanas, y es lo que hoy les voy a mostrar en parte, de qué tan frecuentes son las mucopolisacaridosis en nuestro país y qué podríamos esperar, cuál sería el número de pacientes que deberíamos esperar en el futuro para intentar planear cómo vamos a manejar nuestras finanzas y los equipos de salud, la infraestructura que necesitamos los especialistas en este tipo de enfermedades. El segundo punto grande de la ley tiene que ver con los medicamentos, cómo se deben comprar. Aquí creo que el primer punto avanzamos mucho porque tenemos un sistema de registro que ha ido mejorando. En el segundo punto creo que los avances son puntuales. Algunos grupos lo han hecho. Conozco algunas experiencias exitosas, inclusive Secretaría de Salud de Bogotá hizo una compra centralizada específicamente en mucopolisacaridosis, y eso lo que trae es evidentemente la disminución del gasto, porque si la IPS o la Secretaría de Salud o quien sea el que va a suministrar el medicamento lo que hace es comprar directamente al fabricante, nos quitamos los intermediarios y por lo tanto el precio se disminuye de manera muy importante. Y muy importante es que uno realmente después se da cuenta que muchos de estos intermediarios actúan a veces como empresas de papel, en donde lo único que hacen es aumentarle el costo, y creo que a eso le apunta la ley, a que podamos tener unos medicamentos que sean favorables para mantener la sostenibilidad del sistema. Y el tercer punto, que ojalá se pueda discutir durante el día, es que la ley nos dice que deben crearse centros de atención integral en 3 áreas: en diagnóstico, que nos hace mucha falta para las mucopolisacaridosis, en centros de tratamiento y una red de farmacias. Ahí tal vez es uno de los puntos que menos hemos avanzado. La ley no tenía ninguna reglamentación hasta que por fin en el 2018 aparece la resolución en que dice cómo se debe uno habilitar para ser un centro de referencia. Pero tal vez es uno de los puntos críticos en donde hay muchas dudas, hay zonas grises. Las IPS estamos muy interesadas en habilitarnos para tratar este tipo de pacientes, pero es un proceso engorroso, es un proceso costoso que no es fácil demostrar que genere beneficios para la IPS. Lo que sí es muy fácil demostrar es que si lográramos tener centros de atención integral en mucopolisacaridosis, definitivamente tendríamos un mejor manejo de estos pacientes y sus familias. Así que esa, digamos, es la ley, en esto estamos enmarcados, y pues todo lo que podamos discutir el día de hoy pues debe pensarse desde ese contexto. Vamos entonces a cómo vigilarlas, y aquí quiero hacer una sugerencia para todo el auditorio hoy, y es: para poderlas vigilar necesito sospecharlas. Vamos a ver pues especialistas hoy en cómo diagnosticarlas, por supuesto, pero el mensaje para la atención primaria, el mensaje para los pediatras, para los médicos generales, para las jefes de enfermería que hacen crecimiento y desarrollo es: sospéchela. Y sospéchela tiene que ver con pacientes que tienen talla baja, ¿cierto? Un paciente de talla baja que tiene una nutrición normal, que no tiene causa, hay que buscar qué está pasando. La sospecha tiene que ver con que algunas mucopolisacaridosis tienen afección del sistema nervioso central, así que si tengo un retardo en el desarrollo psicomotor, y aquí quisiera ser enfático para todos, y no estoy hablando solo de esta enfermedad, sino yo a veces percibo que las personas son muy laxas en cuanto al cumplimiento de hitos del desarrollo. Sí, a los 6 meses se debe sentar, y si tiene 6 meses y 1 semana y no se ha sentado, esperemos a ver si se sienta, no, esperemos a ver. Nuestro sistema descentralizado hace que cuando uno ve un paciente, la siguiente vez que lo puede ver, pasan 2 meses, 3 meses, y es muy poco probable que uno vea al mismo paciente 2 veces. O sea que yo en eso sería enfático: cuando tengo una falla en el hito de desarrollo psicomotor,
deberíamos ser muy agresivos e inmediatamente pedir los exámenes paraclínicos necesarios y solicitar las interconsultas que sean del caso para estudiar cuál es la causa de ese retraso e iniciar inmediatamente terapia. Sí, es mejor que le digan a uno que es alarmista y no que pasen 6 meses después y ya no tenga cómo recuperar ese paciente. Entonces, ahí creo que somos laxos y que debemos ser mucho más agresivos cuando encontramos retrasos en los hitos del desarrollo. Un paciente que tiene talla baja y además uno empieza a ver que tiene encurvamientos óseos, algo raro está pasando. O sea, un encurvamiento óseo no puede ser normal. Una mano que empieza a perder funcionalidad, que no la puede cerrar, que tiene alteraciones, no puede ser normal. O sea, hay que empezar a remitir esos pacientes al especialista que se requiera y por lo tanto ahí es donde no estamos encontrando la mayoría de casos de mucopolisacaridosis. Y nosotros desde genética lo que vemos es que siempre llegan tarde, ¿sí? Llegan años tarde del diagnóstico. Claro, hacerlo retrospectivamente es muy fácil todo, ¿no? Uno empieza a ver que habían señales desde hace 3, 5 años de que tenía una mucopolisacaridosis, pero realmente ahí necesitamos una mejor formación de los equipos de pediatría, de los equipos de crecimiento y desarrollo para sospecharlo y remitirlo a donde debe ser. Los cambios en las fases, esa es una de las características que nos van a mostrar hoy, el cambio de las fases del mucopolisacaridosis. Tiene algo muy particular y es que la mamá y los familiares cercanos no se dan cuenta, porque como lo ven todos los días es muy difícil que uno perciba que la cara le está cambiando, que el fenotipo está cambiando, así que es muy importante intentar buscar personas que vean poco al niño para que le digan a esos padres o que el médico lo pueda ver en varias ocasiones y que lo señale como un posible caso. Entonces, el mensaje es que si queremos registrarlos, si queremos encontrar pacientes con mucopolisacaridosis, tenemos que sospecharlos. Así que estos 4 son banderas rojas, son alertas que tenemos que tener en la consulta e insisto, yo prefiero ser alarmista y después que los padres me detesten por haberlos asustado y no que después haga un tratamiento tardío cuando ya no tengo cómo recuperar ese paciente. Cuando nosotros encontramos un paciente que tiene mucopolisacaridosis, debemos llenar la ficha del evento 342. Estoy diciendo que es por ley y protocolizado por el Instituto Nacional de Salud. Así que un paciente que tenga confirmado el diagnóstico, y en eso soy enfático, para notificar a la enfermedad de huérfanas debe ser confirmado el diagnóstico, debe diligenciarse la ficha 342. Esto lo puede hacer desde un médico general hasta un especialista. Cuando uno ve la mucopolisacaridosis, evidentemente no es una patología para que lo confirme un médico general. El médico general debe remitirlo al especialista, que es genética, pediatría, neuropediatría, ortopedia infantil, y esos son los especialistas que deberían notificarlo. Es una ficha relativamente corta, es una ficha simple, estos son los datos básicos, y lo que hay que reportar es 4 datos grandes. El primero, la fecha del diagnóstico confirmado. O sea que cuando me llega la prueba, y ya voy a decirles las pruebas, cuando me llega la prueba al consultorio, a la hospitalización, cuando el paciente lo encuentro en urgencias y él saca el resultado, esa es la fecha de confirmación y es la fecha que debo poner en la ficha. Luego debo decir cuál es la prueba de laboratorio, ya les voy a profundizar en el tema, el nombre de la enfermedad y el código del consecutivo del Ministerio de Salud. Entonces, esos son los 4 datos básicos que yo necesito. ¿De dónde saco esa información? Tengo que ir al anexo del protocolo en la página del Instituto Nacional de Salud. Ahí hay un Excel en donde está el listado de las 2.198 enfermedades y entonces uno busca mucopolisacaridosis y se encuentra con esto. Aquí está el filtrado de ese Excel. En la primera columna encuentro el código consecutivo. O sea que si ustedes van a notificar una mucopolisacaridosis, los códigos van del 1228 al 1233. Tenemos un código inicial que es mucopolisacaridosis no especificada, código complejo, como siempre cuando uno tiene en CIE-10 o en esas cosas no especificadas, siempre tenemos problemas de diagnóstico. Y luego están las mucopolisacaridosis en orden de numeración. Fíjense que todas tienen una L. Eso quiere decir que para poderlo notificar, debo tener el examen de laboratorio positivo. O sea, yo no notifico en huérfanas como sospechoso o probable de que tenga una mucopolisacaridosis. Siempre debo notificar con la L, que es el laboratorio. Si ustedes van a la página 2
de ese anexo, van a encontrar que además me van a dar los códigos Orfanet y los códigos OMIM. Esta es una base de datos de las enfermedades genéticas. Eso me ayuda porque ya en la base de datos de OMIM puedo encontrar mucha más información sobre cada una de estas patologías. Y luego me dice cuál es la prueba diagnóstica confirmatoria y cuál es la prueba opcional. Entonces, en este momento, la resolución salió en el 2018 y por lo tanto la prueba que está vigente en Colombia y la cual debo hacer es esta. Aquí dice, entonces, actividad enzimática en leucocitos de tal enzima y debo hacer esa específicamente. Tengo que pedirla, esperar a que salga el resultado y luego cuando me llegue la confirmación, ahí es que puedo diligenciar la ficha. Si no tengo esta prueba confirmatoria en estas mucopolisacaridosis, puedo confirmar con el estudio molecular. Ahí tengo que encontrar la mutación. Por supuesto, esto será, digamos que es más fácil que lo solicite un genetista, porque generalmente nos aceptan la orden de una prueba molecular, pero recuerden que tenemos pruebas que hoy van a ver durante el día, que son intermedias, que son las que una vez yo lo sospecho, inicio con esas pruebas, pero miren que la confirmación es o enzimática o molecular. ¿Por qué es tan importante que se notifique la enfermedad? Porque le cambia la vida al paciente. Yo sé que van a haber experiencias en donde la notificación les trajo más problemas, pero en general, cuando un paciente es notificado al sistema de salud, al Civigila, le quitan el copago, que eso ya le cambia la calidad de vida, disminuye las barreras de acceso al sistema de salud, tiene ventajas porque ya el pago de sus atenciones empieza a salir de otras fuentes de financiación. O sea que realmente estar notificado es muy importante y lo más importante de todo es que yo no puedo formular un medicamento que esté por fuera del plan básico de salud si no está notificado el paciente. Eso nos trae una complicación y es que yo no puedo hacer un MIPRES si el paciente no está en la base de datos del ministerio. Y para que el paciente esté en la base de datos del ministerio tienen que suceder varias cosas. Y es, yo sospecho, le pido los exámenes de primera línea, salen positivos, le pido los exámenes confirmatorios, salen positivos y ahí notifico. ¿Cuánto tiempo pasó? 3 a 6 meses pasa mientras uno hace un diagnóstico de estos. Luego, cuando yo notifico, esa información va a la Secretaría de Salud en un archivo plano que lo hace el referente de Civigila de la institución. Esa notificación va a la Secretaría de Salud. La Secretaría tiene un primer filtro que revisa completitud, que no haya errores, que no haya duplicados. Luego la Secretaría lo manda al instituto, el instituto lo recibe y también lo verifica y el instituto lo manda al Ministerio de Salud que lo carga en la base de datos de MIPRES. Hasta que eso no suceda, yo no puedo formular al paciente con un medicamento que está por fuera del PBS. Así que ahí nos puede pasar otro mes en el mejor de los casos o 2 o 3 meses más en el peor. Así que tenemos un gap de demora muy importante y en algunos casos esa demora de meses por este tipo de enfermedades, ser de depósito, cada día que pasa el paciente está teniendo un daño mayor. Así que, por supuesto, iniciar el tratamiento temprano va a ser benéfico para el pronóstico de ese paciente. Y la última página del anexo de enfermedades huérfanas me dice quiénes son las especialidades que tienen que ver con estas patologías. Y en todas está genética, pediatría y neuropediatría. No quiere decir que solamente estas la puedan notificar, no quiere decir que solo estas tengan que tratar el paciente, pero serían las principales porque evidentemente, como se va a ver el día de hoy, esto requiere un tratamiento multidisciplinario con apoyo de fisioterapia, con apoyo de todas las terapias, el cardiólogo, el nefrólogo, etcétera. O sea que va a tener un equipo multidisciplinario que es fundamental. Pero el problema de estos archivos es que reducen la complejidad del problema, porque cuando uno mira la complejidad y las clasificaciones, y aquí traigo una cita que es de las más simples, uno ya puede empezar a clasificar cada paciente según la mutación que tenga, según la actividad enzimática, y puede tener muchas subclasificaciones que no se incluyen en el anexo que tenemos actualmente. Pero bueno, eso será tema de las charlas siguientes. Bueno, ahora sí preguntémonos qué tan frecuente es las mucopolisacaridosis.
Voy a tomar como primera fuente Orfanet, es tal vez la institución más importante en registro de enfermedad de huérfanas, la pueden encontrar en internet, tiene la ventaja que está en muchos idiomas y eso para las asociaciones de pacientes, por supuesto que es muy importante. Y esta es una publicación que ellos hicieron en enero del 2020, en donde hicieron una revisión masiva de la literatura sobre cuál era la frecuencia de todas estas enfermedades huérfanas en el mundo. Ellos clasifican más de 5.000 enfermedades. Me voy a centrar en las mucopolisacaridosis para evaluarlas. Miren entonces que aquí tenemos el código Orfanet, que también está en nuestro anexo del instituto, el nombre de la enfermedad, y tenemos la prevalencia o incidencia estimada por 100.000. En general, para todos estos son prevalencias. Yo hice un cálculo de sumarlas, que no es acertado, digamos, porque estos cálculos cada uno es hecho con una metodología diferente. Hay que entender que la mucopolisacaridosis, la mayoría de ellas no son congénitas. O sea, el paciente no nace con la enfermedad fenotípicamente hablando. Yo no encuentro una característica, sino en muy raras mucopolisacaridosis que generalmente son muy agresivas. Cuando una mucopolisacaridosis de esta se puede ver al nacimiento es porque es muy particular y generalmente va a tener un grave deterioro de los pacientes. O sea, la mayoría se van a encontrar a medida que va avanzando la edad de la infancia. Así que miren, mucopolisacaridosis 1, con dos formas de clasificarla. Una, la prevalencia general, o sea, cuántos casos hay en un determinado territorio en un momento dado, o la prevalencia del nacimiento, que es este BP. La mayoría de estos datos son datos europeos. Este es un trabajo que hacen ellos con Eurocat, que es el sitio de Europa donde se trabaja y las entidades que trabajan en enfermedades raras en Europa. Pero ahí ven ustedes las diferentes frecuencias y con una muy rara, ¿no? Aquí es raro por lo alto. Fíjense, 15 por 100.000 está la 4A, Morquio. O sea que ahí tenemos una mucopolisacaridosis que definitivamente es mucho más frecuente en Europa y esto va a tener que ver con su modo de herencia. Las enfermedades recesivas, o sea, en las que yo tengo que tener mutaciones en ambos alelos del gen de la enzima, van a tener un comportamiento típico de clústeres, van a haber conglomerados. Como son recesivas, los pacientes que provienen de regiones donde ese gen es muy frecuente van a tener un mayor riesgo de tener la enfermedad. Y como los padres son portadores sanos, ellos no saben que tienen el alelo mutado y cuando se unen el hijo, que es con el típico 25% de riesgo, entonces es que se va a presentar la enfermedad. O sea que esta es una enfermedad que aunque se calculan las frecuencias generales de una población, también tenemos muy claro que hay clústeres y aquí en Colombia encontramos clústeres en Boyacá, clústeres en el Cauca, en Nariño, de estas mucopolisacaridosis, donde van a haber una frecuencia mucho mayor. O sea que las frecuencias pueden cambiar en un pueblo, en una región, en un departamento, diferentes a las promedio del país. Sin embargo, si nosotros hiciéramos la cuenta con esta suma, que insisto no es adecuada estadísticamente hablando, nos daría más o menos que la frecuencia de las mucopolisacaridosis vistas desde Europa es de unas 20 por 100.000. Si trasladáramos eso a Colombia, en Colombia deberían haber cerca de unos 10.000 pacientes con mucopolisacaridosis. ¿Sí? Ese sería el cálculo que se puede hacer, que yo creo que ese es un cálculo sobrevalorado por la composición genética de la población europea. Hay algunos acercamientos que se han hecho en este artículo, que fue el primero que describió las enfermedades huérfanas. No salió en la foto las mucopolisacaridosis por la frecuencia, pero ya cuando vemos el informe del Instituto Nacional de Salud, que es muy juicioso, en el 2021 se notificaron casi 13.000 pacientes con enfermedades huérfanas. Esa notificación cayó por la pandemia, los pacientes evidentemente fueron menos a consulta, subió en el 2021 y esperamos que sigamos mejorando a medida que la pandemia vaya pasando. Además debe haber un efecto de rebote relativo porque como no se encontraron esos pacientes, después seguramente vamos a tener una mayor notificación. La notificación en 2021 fue relativamente estable. Las notificaciones en general no deben cambiar mucho, solo cambió cuando en el 2018, miren este pico de acá, el ministerio dijo, para poder formular con MIPRES, tengo que notificar, y ahí fue que aumentó la notificación.
Y si vemos el evento en Colombia, pues vemos que está clasificado en dos grupos, que son de los más frecuentes, sistema nervioso y osteomuscular, pero ya cuando analizamos los datos, está tomado de los informes del instituto, vemos que entre el 2016 y 2018, que el ministerio le pidió a las EPS que notificaran todo lo que tenían antes, hay 208 casos de mucopolisacaridosis. Fíjense que aquí también en Colombia la más frecuente es la 4. Luego vienen en el 2019 126, en el 2020 82, 44, para un total de notificados pacientes en Colombia hasta el 2021, 460. Si miramos Bogotá, que también nos interesa, 33 pacientes han sido notificados entre el 2019 y el 2022. O sea que Bogotá nos notifica más o menos un 8 a 10% de los pacientes totales. Claro, estos clústeres no están en Bogotá, están en regiones, como les decía, Boyacá, Cauca, Nariño. Si pensamos en cómo estimar las frecuencias, este es un artículo del grupo del Instituto de la Javeriana. Lo que encontramos es esto, este fue un cálculo que ellos hicieron con las frecuencias en Cundinamarca y Boyacá, y ahí nos da 2 por 100.000. Si tuviéramos un valor de 2 por 100.000, en Colombia deberían haber más o menos 1.000 pacientes. Eso es un poco más coherente con la notificación de 460 pacientes, pero sabemos que la notificación del Civigila está subvalorada. O sea que el rango que debe haber entre los pacientes reales en Colombia está entre 10.000 y 1.000. Yo creería que está un poquito por debajo de los 5.000. Bueno, hacer predicciones es fantástico porque pues como nadie se da cuenta después, años después, no pasa nada, pero digamos que debemos estar cercanos entre 4.000 y 5.000 pacientes que no hemos encontrado además, o sea que fíjense el potencial que tenemos de encontrar pacientes en Colombia que no han sido diagnosticados. Y por último quisiera tocar el tema del tamizaje. Estas enfermedades no son congénitas, pero las mutaciones están desde que nace el bebé, inclusive desde antes de que nazca, desde que se da la concepción, y la alteración bioquímica la puedo encontrar desde que nace. O sea que muchos han dicho, bueno, ¿y por qué no la buscamos en el momento del nacimiento a todos los pacientes? En tamizaje, pues Colombia, hay que decirlo, da pena. Somos el país en la región que solo tamizamos una enfermedad, nosotros y El Salvador, básicamente, ¿no? Estos son los criterios para tamizar. Condición tratable o controlable. Aquí seguramente durante el día se va a discutir si las mucopolisacaridosis caen en esa categoría. ¿Son tratables? ¿Son curables? Tratamiento temprano que mejora el resultado. Y eso creo que es evidente. Una enfermedad que es de depósito, que sabemos que el daño ya está desde que nace el paciente, debe poderse manejar tempranamente. El diagnóstico debe ser posible, está el diagnóstico, condición relativamente prevalente, sobre todo en algunas regiones, condición seria o potencialmente seria, y las pruebas realmente funcionan. ¿Se está tamizando en el mundo? Solo les traigo el ejemplo de Estados Unidos. Los estados en negro, esto es para final del 2020, son los que están tamizando MPS-1. O sea, sí se está tamizando en el mundo. Aquí podríamos tamizar, habría que ver, ¿no? Esa es una discusión interesante que hay que dar. Bueno, y para concluir entonces, por favor les hago el llamado a todos, sospechemos las mucopolisacaridosis, enviémoslas a los especialistas que lo pueden diagnosticar y los especialistas por favor notifíquenla. Muy bonito que la vean y la diagnostiquen, pero si no la notifican el sistema no va a saber que existe. La prevalencia seguramente tenemos un subregistro importante y nos falta captar yo creo que algunos miles de pacientes. En el diagnóstico hay que estar todo el tiempo analizando y actualizando los criterios diagnósticos y el tamizaje creo que es una larga discusión en Colombia de si debe aparecer o no como tamizaje. Muchísimas gracias.